Trabajo de matemáticas. Asignatura Matemáticas Básicas. Tema Razones y Proporcionalidad. Presentado por Alba Milena Riaño. Matemáticas básicas. Temática revisada. Conjuntos numéricos, características y operaciones. Razones y proporciones. Esta actividad se denomina resolviendo problemas. Se busca solucionar problemas de aritmética relacionados con su entorno. A continuación, la forma de resolver este problema es hacer una suma de los tiempos que Fabio gasta en cada una de las actividades. Por lo tanto, es una suma de fracciones. 3 1/4 más 1 1/2 y 2/3. Resolviendo esta operación, su resultado es 5 y 5/12. Para el siguiente punto, se suma 5 más 8 y 12/12 de hora. 8 más 5, 3. Sería la 1 de la tarde y 12avos de 1 hora, que equivalen a 5/12 de 60 minutos, que son 25 minutos, es decir, que se encontró con sus amigos a la 1:25 de la tarde. Para el siguiente ejercicio, la respuesta de la A es sumar 2/5 más 1/5, lo que me da 3/5, es decir, que entre sábado y domingo leí 3/5 de libro. Para el punto B, resto menos 3/5 o lo que es lo mismo, 5/5 menos 3/5. Por lo tanto, me quedan 2/5 de libro por leer. Para la respuesta C, multiplicamos 3/5, la fracción que leí, por 180 en total de las páginas del libro, lo que me da 108 páginas. El siguiente punto, mediante una resta, resto 108 las páginas totales que fue las que leí, por lo que me da 72 páginas por leer. En este problema debemos plantear una regla de 3. A 8 horas le corresponden 10 cajas. A un número X de horas le corresponden 25 cajas. Y simplemente resuelvo la regla de 3 diciendo que X es igual a 8 por 25 dividido 10, lo que me da un total de 20 horas. Es decir, que el obrero se gastará 20 horas en hacer 25 de esas cajas. En el siguiente ejercicio, lo mismo, planteamos una regla de 3, pero a la inversa, puesto que a más obreros se gasta menos horas, a menos obreros gastarán más horas de trabajo. Entonces dice, 12 obreros han hecho la mitad de un trabajo en 18 horas. En este punto, 4 obreros dejan el trabajo. ¿Cuántas horas tardarán los obreros? Entonces, para este problema, lo primero es determinar los obreros que quedan. Son 12 menos 4 igual a 8. Y la regla de 3 diría que si 12 obreros hacen el trabajo en 18 horas, 8 obreros en cuánto tiempo lo harán. Teniendo en cuenta que el tiempo que se van a demorar los 8 obreros es mayor a la que se puedan demorar los 12, es una regla de 3 inversa. Por lo tanto, la solución para X es igual a 12 por 18 dividido en 8 igual a 27. Da un total de 27 horas. Es decir, que los 8 obreros que quedan se gastarán 27 horas en hacer la otra mitad del trabajo. Para este problema se establece una regla de 3, en la que
A 20 grados centígrados le corresponde un punto de incremento a 90 grados. ¿Cuántos puntos de incremento le corresponderán? Para resolver este problema sería x igual a 90 dividido en 20, lo que me da igual a 4 y un residuo de 1, es decir, que el medidor se incrementa en 4 puntos y queda un residuo de 1 grado. Para este problema, lo que se debe hacer es dividir cada una de las medidas que nos dan por 0,0 milímetros, que es la extensión que crecen las uñas por semana. De acuerdo con eso, el pulgar se demora en crecer según el resultado de las divisiones, tardarán en crecer aproximadamente 3 semanas. Para el punto B, tenemos que multiplicar 9 por 0,8 igual a 4,5 milímetros. Esa es la extensión de longitud que crecerá una uña si la dejamos durante las 9 semanas. En este problema debemos hacer una aclaración. Dice que los siguientes son los proteasomas. Son estructuras dentro de la célula que destruyen proteínas. El peso molecular de un proteasoma es aproximadamente de 2,52 por 105 veces el peso atómico. El peso atómico del oxígeno no es 105, sino 10 a la 5. El 5 se debe escribir como exponente y eso ya facilitaría la resolución del problema. Para la respuesta de la A, simplemente es cuestión de sumar los exponentes, es decir, que da 10 a la 6. En total, el resultado es el peso molecular de un proteasoma. Será 4,3 por 10 a la 6. Para el punto B, debemos realizar dos operaciones. Primero, tenemos que calcular el peso de la proteína y después si podemos restar el peso del proteasoma y la proteína. Para calcular el peso de la proteína tenemos que multiplicar 3,398 por 10 a la 3 como exponente por 1. 1 por 1,2011 por 10, lo que nos da, es decir, que tenemos que multiplicar 9,398 por 1,2011 y por otra parte 10 a la 3, por lo que nos da 11,204 por 10 a la 4. Ese sería el peso de la proteína. Y ahora sí podemos restarle la respuesta que nos dio en la primera pregunta, menos la respuesta que acabamos de obtener. Es decir, que 3,04 por 10 a la 6 menos 11,204 por 10 a la 4. Para poder restar estas dos cifras que tienen exponente de 10 distintos, lo más fácil sería dejar los dos números en el mismo tipo de exponente. Entonces, para este caso, del 4,03 por 10 a la 6, basta con correr la coma 2 lugares a la derecha, que nos quedaría 403 por 10 a la 4, menos 11,20 por 10 a la 4. Nos da un total de 391,8 por 10 a la 4, que por lo tanto equivaldría a 3,918 por 10 a la 6, que sería la diferencia entre el peso de la del proteasoma y la proteína, y el peso de la proteína.
En este problema, sabiendo que el crecimiento tiene la misma regularidad, lo importante es encontrar cuál es el patrón de crecimiento. De acuerdo con los datos de la tabla, podemos decir que el número de bacterias es igual a 1 a la primera bacteria más 2 veces el mismo número de las bacterias. Es decir, matemáticamente que sería igual a X, que en resumidas cuentas, para el día 1, por ejemplo, ese 3, y ese 3 ¿de dónde lo obtenemos? Se obtiene de sumar 1 más el doble de 1. 1 más 2 igual a 3. Y en el segundo día, el número de bacterias se obtiene de 3 más el doble de 3, que sería 3 más 6 igual a 9. Al tercer día, el resultado se obtiene de sumar las bacterias del día 2 más 2 veces ese número, es decir, 9 más 18 queda 27. De acuerdo con eso, con ese patrón, para el cuarto día habrán 81 bacterias y para el quinto día 243 bacterias, que sería la respuesta para llenar la tabla. Aquí finalizamos esta actividad. Gracias.